La apóstol Dominica Bierman ha viajado por el mundo durante más de 3 décadas, proclamando el Evangelio de Sion a las naciones con los milagros que le siguen. Expone las falsas doctrinas de la teología del reemplazo y predica la restauración al Mesías judío. Este es el avivamiento del tercer milenio, el siglo XXI como el siglo I. Shalom desde la tierra de los milagros, la tierra de Israel. 55% de esta tierra es un vasto desierto que parece inconquistable. Pero la palabra de Elohim Dios nos dice de que hay un tipo de gente particular que poseerá este vasto desierto y que también causará que florezca. En Abdías, versículo 20, la palabra nos dice así: los desterrados de Jerusalén que estaban en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. El Negev siendo el sur de Israel, el desierto de Israel. Pero antes de eso, te quiero contar mi historia. En el año 1970, mi padre, que era el líder sionista de Chile, trajo a toda la aliyá, la inmigración de judíos que retornaban a su tierra en un barco llamado Rossini de una línea italiana. Por un mes nosotros navegamos en ese barco y todos los judíos que estaban con nosotros, judíos chilenos, traídos por mi padre a hacer el aliyá, subir a la tierra, retornar a Sion después de 2000 años de exilio. Estuvimos en ese barco hasta el puerto de Nápoli y allí esperamos unos días y más tarde, una semana, también navegamos desde Nápoli hasta la tierra de Israel en un barco israelí que se llamaba el Dan. Cuando estábamos ya mirando la tierra, ya la podíamos ver desde lejos, nuestro corazón empezó a palpitar fuertemente. Finalmente, después de 2000 años de exilio, podíamos ver nuestra tierra amada, que solamente habíamos soñado con verlas, pero no podíamos creer que ya la estamos viendo. Ya a los 11 años era líder y por lo tanto reuní a todos los jóvenes que estaban ahí, los jóvenes chilenos, los niños chilenos que estaban en el barco Dan, y los traje juntos, los reuní para cantar las canciones de Sion. Y al mirar al Monte Carmelo sobre la bahía del puerto de Haifa, estaba cayendo el sol, se estaba poniendo el sol, las luces del Monte Carmelo se estaban encendiendo. Y al mirar esa tierra, empezamos a cantar canciones conocidas, las canciones de Sion, tal como es Hine ma tovu manaim, Hevenu Shalom Alechem, Hava Nagila Hava, Hava Nagila Hava, Nagila Hava, Nagila Benismecha. Y estábamos así mirando, aleluya, estábamos mirando al Monte Carmelo y nosotros cantando, la juventud cantando y todos nosotros llorando al llegar a la tierra de Israel. La palabra de Elohim nos dice, eso exactamente iba a suceder, tal como está escrito en el Salmo 126, en la palabra de Dios. Cuando Adonai hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho Adonai con ellos. Grandes cosas ha hecho Yahvé Adonai con nosotros, estamos alegres. Realmente grandes cosas hizo con nosotros y para ese tiempo, ese día de llegada a Israel después de 2000 años, fue para nosotros como que estábamos soñando. Finalmente, el exilio de 2000 años se nos había terminado. Y todos los cautivos de Jerusalén que fueron expulsados de Sefarad, las ciudades del Negev poseerán, y el reino todo será de Adonai, y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai, y volverán y cantarán, porque el reino todo
herederos bíblicos legales del Negev, que es el desierto sur de Israel, que comprende 55% de la tierra de Israel. Estos son los judíos sefarditas, que de acuerdo a Abdías, versículo 20, dice de que los cautivos de Jerusalén que estaban en Sefarad siendo España, ellos poseerán las ciudades del Negev, las ciudades del desierto sur de Israel. Ahora, estos judíos sefarditas, estos judíos de origen español, perdieron su identidad por la Inquisición española, que se movió también a través de todo Latinoamérica. Cuando el generalísimo español Franco, que era un dictador, se murió, se abrieron los archivos de la Inquisición y se encontró un libro llamado El Pequeño Libro Verde de Aragón. Y en ese libro documentados estaban todos los apellidos de los judíos conversos al catolicismo. Apellidos como Pérez, como López, como González, Martínez, apellidos como Díaz, fueron encontrados allí en ese libro verde de Aragón. Claro, esos apellidos son muy conocidos en toda Latinoamérica porque la Inquisición se movió para allá. Bueno, hoy en día hay un despertamiento tremendo. Hay miles que se están despertando a su identidad judía, a su identidad como parte de los Anusim, de los judíos conversos de España. Y en este momento están llorando por Sion. Muchos están en España, por ejemplo, ya hay conversiones judías ortodoxas, en Perú también se están convirtiendo. Pero la estrategia de la conversión al judaísmo ortodoxo no es efectiva, porque lleva mucho tiempo. Y aparte de eso también, en la situación es que en Israel la mayor parte de los israelíes hoy no son judíos ortodoxos. Sin embargo, tenemos en este momento que estrategizar y crear un programa educacional para poder retornarlos, un programa que les enseñe la historia de Israel, un programa llamado Retorno o Teshuvah, retorno a sus orígenes, retorno a sus raíces, la historia de Israel, geografía de la tierra, enseñándoles la lengua hebrea y también cosas de la Torá, tal como las fiestas y los Shabbats. Con el transcurso del tiempo me di cuenta que habían dos tipos de judíos, dos clases de judíos, los judíos ashkenazí y los judíos sefardí. Los judíos ashkenazí venían de la Europa oriental, cuando los judíos sefardí venían de España. Mi familia era de los judíos sefardí, de los de España que se llamaban también Samechtet o Sefardí Tahor o un español judío puro. Estaba muy orgullosa de saber de que el presidente, uno de los presidentes principales de Israel, el señor Yitzhak Navon, era también Sefardí Tahor o también judío español puro. Ellos venían de la edad de oro de España, en el tiempo en que había muchos rabinos, filósofos y cientistas. En mi familia también habían, por lo tanto, muchos rabinos, filósofos y cientistas. Aunque yo soy judía de origen español, nunca realmente estudié los horrores de la Inquisición que causó que mi familia se fuera de España, se escapa de España, en vez de convertirse al cristianismo, al catolicismo. Nuestra familia se fue de España, llegó a Yugoslavia y después también llegó a Chile. Y desde Chile a nuestra tierra de sueños, a la tierra de Israel. Pero se quedaron judíos en España que no se escaparon, pero que se convirtieron bajo mucha presión al cristianismo o al catolicismo, y estos judíos se llamaban los Anusim. Ellos, cuando Torquemada levantó la cruz en alto y decretó en Toledo y decretó en España a los judíos, conviértanse o váyanse, ellos se decidieron quedar. Nosotros perdimos todas nuestras posesiones, pero ellos se quedaron en España. Nosotros nos escapamos de España destitutos de todo, quebrantadísimos, a tierras desconocidas. Pero en España se quedaron los Anusim, aquellos judíos que se convirtieron al catolicismo.
Muchos de ellos fueron convertidos en masa y también contra su voluntad. En el caso, por ejemplo, de Lisbon en Portugal. Allá en la plaza central fueron convertidos en masa todos los judíos de Portugal. Ahora, el nombre de estos judíos, que muchos de ellos, a pesar de que externamente ellos eran cristianos o ellos eran católicos, ellos iban a la misa, comían todo el puerco que podían comer, desecraban el Shabbat, todo ese tipo de cosas, pero por debajo se mantenían todavía judíos. Ellos leían de los libros del Sidur, leían de los libros de las oraciones, ellos hacían el Shabbat siempre subterráneamente, las fiestas, y a gran pena de muerte, porque si los vecinos sabían de que ellos estaban haciendo eso, que ellos todavía mantenían las tradiciones judías vivas, ellos podían también acusarlos a las autoridades de la Inquisición española, al auto de fe, a los tribunales móviles de la Inquisición. Otra palabra, otra forma de llamarlos a estos judíos anusim, a estos conversos, es también la palabra marrano. Marrano eventualmente significó cerdos o puercos, y hasta ahora ese término feo derogatorio de los judíos conversos al catolicismo, al cristianismo, hasta ahora también significa marrano, significa puerco, significa cerdo. Si sucedía que las autoridades de la Inquisición española pensaban que quizás uno de esos judíos convertidos realmente mantenía alguna de las tradiciones judías, ellos los arrestaban, los interrogaban cruelmente y después de muchas torturas sacaban de ellos algunas confesiones de su infidelidad en contra de la fe. Y después de eso no se terminaba así, sino que ellos eran ejecutados públicamente en la plaza central, en hogueras de la Inquisición, y ellos eran ejecutados vivos en esas hogueras. Este auto de fe, los tribunales de la Inquisición se movieron no solamente en España, sino que desde España a todo Latinoamérica, por ejemplo en Perú, por ejemplo en México, por ejemplo en Colombia, y en todos esos lugares hay todavía claros rasgos de lo que pasó durante la Inquisición española. Ahora, el precio que ellos tenían que pagar, estos judíos criptojudíos, estos marranos, estos anusim, era un precio terrible. Cuando ellos se convertían, tenían que hacer una oración de automaldición, que se la voy a leer en este momento, que te pueden poner los pelos de punta. Yo, aquí y ahora, renuncio a cada rito y observancia de la religión judía, detestando todas sus ceremonias más solemnes. En el futuro, no practicaré ningún rito o celebración relacionada con eso, prometiendo no buscarlo ni promoverlo. Prometo que nunca volveré al vómito de la superstición judía. Nunca volveré a realizar ninguno de los oficios de las ceremonias judías de las cuales fui fanático, ni siquiera mantenerlas apreciadas. Evitaré toda relación contra otros judíos y tendré el círculo de mis amigos solo entre otros cristianos. No nos asociaremos con los judíos malditos que permanecen sin bautizar. No practicaremos la circuncisión carnal, ni celebraremos la Pascua, el sábado u otros días de fiesta relacionados con la religión judía. Renuncio a toda adoración de los hebreos y renuncio absolutamente a cada costumbre e institución de las leyes judías. En una palabra, renuncio a todo lo judío. Si de cualquier modo me desvío de la senda estrecha y profano la fe santa y trato de observar cualquier rito de la secta judía, o si yo de cualquier modo engañe en la promulgación de este juramento, entonces
que todas las maldiciones de la ley caigan sobre mí, que todas las plagas que golpearon a Egipto caigan sobre mí y sobre mi casa y todos mis hijos. En el año 1994, el Señor me llamó a ir a Toledo. Yo sabía que yo tenía que ir a Toledo, España, para arrepentirme por los pecados de mi pueblo, el pueblo judío sefardita. Conjuntamente con mi esposo llegamos a la ciudad de Toledo y cuando ya estaba de lejos, solamente mirando el contorno de la ciudad, me conmovió tremendamente porque la ciudad de Toledo se ve como Jerusalén y de hecho se llama la segunda Jerusalén. La única diferencia es que tiene ladrillos rojos en vez de tener piedra blanca, piedra caliza como lo tiene la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Cuando entramos dentro de la ciudad, yo estaba conmovidísima. Yo sentía de que yo había llegado a casa después de 500 años desde la expulsión de 1492 de los judíos en Toledo. El Señor me dijo y me habló y me dijo, quiero que vayas a la sinagoga mayor de Toledo. Y yo riéndome le dice, pero Señor, si aquí no hay sinagogas, aquí solamente hay iglesias católicas por todos lados, porque la Inquisición española arrasó con todo rasgo del judaísmo y con todas las sinagogas judías. Pero el Espíritu Santo me empezó a guiar mis pasos y llegamos a un edificio masivo de piedra muy masiva. Pagamos entrada porque era un lugar turístico y ese sitio turístico era la iglesia de Santa María la Blanca. Entramos a ese lugar y caminando dentro de esa iglesia, de repente, sobre el piso, yo vi estrellas de David, Maguen David, que típico, la forma de las estrellas de David era típico de los judíos sefarditas y las sinagogas del siglo XIV y del siglo XV. Y cuando yo vi eso me conmovió tanto porque yo dije, estamos sobre Tierra Santa, estamos en la sinagoga mayor de Toledo. Esa sinagoga que por 500 años no parecía sinagoga. Me fui de rodillas sobre ese piso judío y empecé a orar y a arrepentirme por los pecados de mi pueblo, los judíos sefarditas, sin comprender de que mi pueblo, los judíos sefarditas, los judíos de origen español, no eran solamente judíos como yo, sino que también todos aquellos judíos que perdieron su identidad, esos anusim, esos criptojudíos, esos marranos que habían perdido su identidad como judíos. Yo pensaba que ellos nos habían traicionado y que nunca más los íbamos a ver de vuelta. Pero al orar yo empecé a llamar a los judíos sefarditas de retorno a la tierra de Israel. Inmediatamente después de orar, un duelo tremendo cayó sobre mí. Un duelo como de 500 años, un lloro, un llanto pesado de como de 500 años, como llorando no solamente por nuestra expulsión y por todo lo que habíamos perdido, sino que también llorando por todo aquel pueblo perdido que yo nunca supe en ese momento que lo íbamos a tener de retorno. Cuando estaba yo llamando a los judíos sefarditas en la sinagoga que estaba transformada en iglesia de Santa María la Blanca, y los estaba llamando a retornar a su hogar, a retornar a su tierra, a Israel, yo estaba llamando sin saber a los descendientes de los judíos sefarditas, de los conversos, de los anusim, de aquellos que fueron convertidos al catolicismo. Hoy en día se saben que las estadísticas dicen de que hay más o menos 60 millones de estos descendientes. La palabra nos dice de que los indios va a retornar a todo su pueblo judío de las naciones. Incluso si estamos en idolatría, nos va a retornar de las naciones y no se olvidará de ninguno. Ezequiel capítulo 36 dice: porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. Yo seré vuestro Dios. Y sabemos de que Dios no miente y por lo tanto Él no se ha olvidado de ninguno de aquellos conversos que se mantuvieron bajo pena de muerte, todavía judíos, y hoy se han olvidado de su identidad, pero Adonai no se ha olvidado de ellos. La ciudad de Beersheba, la capital del Negev, del desierto de Israel. Hoy una ciudad vibrante, floreciente, en medio de este vasto desierto, aleluya. Fue aquí que los Anzacs, una brigada de caballería de Australia y Nueva Zelanda, al final de la Primera Guerra Mundial, logró irrumpir a través de las filas y las líneas turcas. Los turcos habían regido por 400 años con un reino musulmán aquí en Beersheba y en todo Israel. Esa batalla ganada por los Anzacs causó que Jerusalén también caiga de manos de los turcos y ahora el poder y el imperio fue traspasado a los británicos. Eso eventualmente llegó a establecer el Estado de Israel moderno de hoy en 1948 gracias a estos Anzacs de Australia y Nueva Zelanda conquistando a Beersheba. Nuestro primer ministro, el señor David Ben Gurión, tenía una visión ardiente por el Negev. Él hizo un llamado para que los judíos y también aquellos que no son judíos, si están dispuestos a pagar el precio para establecer al Negev y hacerlo florecer, que él les daba la bienvenida. Hoy en día, después de más de 62 años que hemos tenido el Estado de Israel, todavía el Negev está bastante vacío y el llamado de Ben Gurión es incluso más urgente, porque las estadísticas, ya lo sabemos, nos dicen que en muy pocos años, si no establecemos el Negev con presencia judía, el Negev va a ser predominantemente musulmán. Por lo tanto, hay una necesidad urgente para que los herederos legales de este Negev vengan y lo amen incondicionalmente hasta que florezca. Estos herederos legales son los judíos sefarditas, que nos dice la palabra en Abdías 20 que aquellos cautivos que estaban en Jerusalén, que fueron a Sefarad, que estaban en España, ellos poseerán las ciudades del Negev, las ciudades del desierto sur de Israel. Estos cautivos que también han sido los Anusim, los marranos, aquellos que perdieron su identidad como judíos, van a poder llegar al Negev, van a poder amarlo incondicionalmente porque tienen el llamado adentro de hacerlo, porque Elohim dio ese llamado hace miles de años atrás a través del profeta Abdías. La palabra también nos dice sobre el Negev en Isaías 62, versículo 4. Nunca más se dirá de ti, abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás, desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita Yahvé el Señor, y tu tierra será desposada. Como el joven se desposa con la doncella, te desposarán tus hijos, y como se regocija el novio por la novia, tu Elohim se regocijará por ti. Aquellos hijos son los hijos sefarditas, los judíos sefarditas, aquellos descendientes de los Anusim, que ellos se desposarán con la tierra y podrán hacerla florecer en este tiempo final. Aleluya, para poder establecer que el Negev es parte de la tierra
de Israel. Hoy en día hemos eternalizado el nombre del primer ministro Ben Gurión. Este primer ministro tiene hoy en el kibutz de Boker un lugar especial de visita, un lugar donde una cabaña donde uno puede visitar, y también en Beersheba y en Eilat tenemos la Universidad de Ben Gurión, eternalizando en memoria del nombre de nuestro primer ministro que amó tanto al Negev y que hoy en día clama todavía desde los tiempos pasados más furiosamente: vengan a establecer la presencia en el Negev. Yo he sido guía turista licenciada por el Ministerio del Turismo de Israel por más de 26 años y leo libros informativos sobre Israel, claro, y uno de los libros más informativos ha sido sobre el Negev, en donde dice que si nosotros no establecemos presencia judía en el Negev urgentemente, la vamos a perder al Islam. 55% de la tierra de Israel que puede ser perdida para el Islam. Estamos llamando urgentemente a creyentes como aquellos Anzacs de Australia, de Nueva Zelanda, pero que vengan de toda Latinoamérica, de España, de todos los lugares, a ayudarnos aquí a orar, a batallar para quebrar el poder del Islam en el Negev de Israel. Los beduinos, llamados también los hijos del desierto, son tribus nomádicas en toda la península arábica y también por aquí. Ellos generalmente no eran muy radicales en el Islam, sino tenían una religión mezclada con animismo, pero hoy en día se han transformado en muy radicales islámicos y también ahora están estableciendo mezquitas muy radicales aquí en el Negev, en el desierto. Es tan importante que los herederos legales de este desierto lo hagan florecer, porque Israel nunca ha florecido bajo las manos de ningún imperio. Solamente cuando el pueblo judío ha estado en esta tierra lo ha hecho florecer, porque la Biblia ha decretado de que esta tierra le pertenece al pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando los herederos legales vengan, los judíos sefarditas, y causen que florezca la tierra de Israel, eso será también de gran bendición para los mismos beduinos, que podrán obtener trabajos y podrán tener ganancia grande y prosperidad en el Negev de Israel. Prosperidad para los judíos y prosperidad para los beduinos. La palabra nos dice que tierras serán compradas aquí en el Negev. La gente comprará campos por dinero, firmarán y sellarán escrituras y llamarán a testigos en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, de la región montañosa, las ciudades de la llanura y en las ciudades del Negev, porque restauraré su bienestar, declara Adonai. El bienestar del Negev empezó a ser restaurado en el año 1943, cuando el primer kibutz, granja comunitaria, subió a la tierra, la poseyó por agricultura imposible, en condiciones climáticas de 40, 45 y hasta 50 grados centígrados, donde no había ni siquiera agua potable o agua dulce para beber. La gente se había acostumbrado a beber agua salina o salada que salía de la tierra de debajo de los depósitos subterráneos. Tanto era que cuando iban los miembros del kibutz a visitar a sus familiares a Tel Aviv, por ejemplo, ellos tenían que agregarle sal al agua normal, al agua potable, porque no estaban acostumbrados a beber agua dulce, sino solamente agua salada. En este lugar tan difícil, tan duro, levantaron un kibutz maravilloso. Pero ¿sabes qué? La historia de los kibutzniks, de los miembros del kibutz, nos dice así, de que cuando las Naciones Unidas en 1947 tenían que tomar decisión a quién le daban la tierra del Negev, si se la daban a los judíos o a los jordanos, cuando el tiempo del mandato británico se había terminado, entonces ellos vinieron a visitar Revivim. Y desde los lejos empezaron a mirar lo que parecía un espejismo. Y este espejismo era un campo entero, brillante, precioso, de flores, de gladiolas completamente blancas y lindas. Y cuando llegan más al campo mismo, pensando, quizás estamos imaginándonos cosas, quizás estamos muy sedientos en medio del desierto, ellos se dieron cuenta de que esto no era un espejismo, sino que los judíos se habían plantado en medio de este desierto estas flores preciosas y las habían plantado en puros
arenales y estaban creciendo y también floreciendo en ese lugar. Bueno, los miembros del kibutz nos cuentan de que eso fue lo decisivo del por qué las Naciones Unidas decidió darle el Negev, el desierto sur, a Israel y no a Jordania, porque si los judíos son capaces de causar que flores florezcan en el desierto, seguro entonces que ellos se merecen recibir este desierto. Amén. Pero este kibutz tan importante que comienza el florecimiento del Negev en condiciones imposibles, hoy está bajo gran peligro. Está siendo rodeado por beduinos musulmanes que se han transformado muy radicales y fundamentalistas. Están sufriendo mucho en manos de ellos, porque en este momento en el Negev esta es la situación. O lo asentamos rápidamente, y especialmente con los herederos del Negev, que son los judíos sefarditas, o lo perdemos al Islam. El término sionismo es el término para la restauración de Israel. El pueblo de Israel en su tierra prometida, la tierra de Israel. Lo que yo llamo ahora el sionismo, etapa número 2, la restauración de Israel, etapa número 2, es en este momento el florecimiento del desierto de Israel y la conexión entre el desierto de Israel, que comprende 55% de la tierra de Israel, con sus herederos legales bíblicos, que son los Anusim y son los judíos sefarditas. La palabra nos dice que este desierto florecerá como una rosa y que los redimidos de Sión caminarán por él. Dice, el desierto y el yermo se alegrarán, y se regocijarán el Arabá y florecerá como el azafrán. Florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. Estamos entonces en la etapa número 2 de la restauración de Israel. En este momento la etapa de la restauración de los judíos sefarditas, los judíos anusim, al desierto sur de Israel para hacerlo florecer y toda esta nación sea restaurada. Eilat, la puerta sur de Israel sobre el Mar Rojo, mencionada en la Primera de Reyes capítulo 9 como el puerto real del rey Salomón, llamado también Eilot o Etzion Geber. El rey Salomón también construyó una flota en Etzion Geber, que está cerca de Eilot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Este era el puerto real del rey Salomón y también de muchos reyes de Israel. Dos más, por ejemplo, el rey Josafat, que construyó aquí las naves de Tarshish, las naves que eran tipo española, porque Tarshish es también el nombre para España, y aquí se quebraron sus naves porque él hizo una estrategia, una alianza que no estaba buena con el rey de Israel, que estaba en idolatría. Pero en 1949 este lugar no tenía nada más sino que unas estaciones de policía británica. Era turca, y después que el Imperio Británico tomó la tierra de Israel, entonces se transformaron en británicas. Pero aparte de eso, nada, desierto, mar, los montes de Edom, el Mar Rojo, un desierto hirviendo. Y aparte de eso, nada más que quizás algunos animales que sobrevivían aquí en la tierra de Eilat. Pero hoy tenemos una ciudad vibrante que atrae a todo Israel. De hecho, toda la gente en Israel, cuando quiere relajarse, cuando quiere descansar, piensa solamente en Eilat. Hoy tenemos más de 60,000 habitantes en esta ciudad. Personas que quieren comenzar su vida de nuevo en Israel vienen a comenzarla en Eilat, porque Eilat es llamado también aquí el fin del mundo, porque se encuentra tan lejos del resto de Israel. Para nosotros tan lejos es a 4 horas de Jerusalén en viaje sobre carretera, a 5 horas de Tel Aviv. Pero hace 60 años atrás, Eilat quizás 9, 10 y 11 horas y todavía no llegabas, porque no habían aquí carreteras ni vías preparadas para poder viajar hasta la ciudad Eilat. Yo le llamo esta la Santa Ciudad de Eilat porque es como el borde de la tribu de Judá y de la tribu de Simeón en esta área, y está estratégicamente localizada de tal forma que protege 3 fronteras de Israel. La frontera con Jordania a través de la ciudad de Acaba, la frontera con Egipto a través de Taba y la frontera también con Saudi Arabia o Arabia Saudita
por mar. O sea que aquí es un lugar muy importante para orar y para proteger. Pero también es un lugar muy importante porque tal como muchos años atrás, miles de años atrás, habían aquí navíos de Tarshish que eran de tipo español, y también el rey Salomón y los reyes de Israel, ellos hacían comercio con Asia, con Europa, con África, hasta las islas del Pacífico, de donde traían cantidades de piedras preciosas, de especias, de perfume, de oro, de plata, de animales. Hasta la reina de Saba entró por aquí trayendo su séquito y trayendo elefantes cargados con joyas y piedras preciosas y especias y perfumes que le dio al rey Salomón. Pero hoy en día hay algo mucho más precioso que nosotros creemos que Adonai quiere hacer y traer a través del puerto de Eilat. La palabra nos dice, en Isaías 60, verso 9, vemos como los hijos de Sión son traídos a través de este puerto, aleluya, por las naves de Tarshish, las naves de España. Dice, ciertamente las costas me esperarán y las naves de Tarshish vendrán primero para traer a tus hijos de lejos, hasta de Sudamérica, y su plata y su oro con ellos, por el nombre de Elohim, Yahvé, tu Elohim, y por el Santo de Israel que Él te ha glorificado. Así que podemos ver, aleluya, de que hay aquí una visión tremenda para conectar a los judíos sefarditas de nuevo, los hijos de Sión, aquellos que perdieron su herencia como judíos, aquellos que perdieron su identidad como judíos, pero para traerlos de lejos a través de estas naves, estos barcos de Tarshish. ¿A qué? Para poder habitar el Negev, para poder habitar el desierto de Israel, porque Eilat es la puerta sur, no solamente de todo Israel, pero también la puerta sur del Negev, por el cual puede entrar todo el aliá, todo el retorno, aleluya, de aquellos judíos sefarditas, de aquellos judíos de origen español, que en Abdías 20 nos dice la palabra que los cautivos de Jerusalén que estaban en España, en Sefarad, ellos poseerán las ciudades del sur, las ciudades del Negev, del desierto sur de Israel, Eilat siendo la puerta para todo este desierto. Por lo tanto, llamamos a todos a venir a orar, a todos a venir a adorar este lugar. Tenemos en nuestra torre de oración viva aquí en Eilat gente que ha llegado de todas partes, de Sudamérica, de Europa, de España, han llegado de Asia, me han llegado de Escandinavia, Noruega, Suecia, Finlandia y también de Australia, Nueva Zelanda. Estamos llamando a todos aquellos que ya sientan en su corazón el latido del Padre Celestial para la restauración de Israel y la restauración del Negev y de los judíos sefarditas al Negev, de venir a orar, a interceder, a alabar, aleluya, para que todo el plan de Elohim, todo el plan de Dios se pueda cumplir aquí en la puerta sur, en Eilat, y desde Eilat hacia todo el Negev y hacia todo Israel. Pues la llave